Caso 16, y este es nuestro último caso del tema de impuesto a la renta, y está referido a las adiciones y deducciones tributarias. Bien, dice, la empresa comercial El Vencedor, identificado con RUC 2010-43-16-372, con domicilio fiscal en calle Los Álamos 524 La Victoria, tiene como actividad principal la comercialización en el país de productos de abarrotes en general y desarrolla actividades desde el año 2012. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio 2021, presenta la siguiente información. El estado de situación financiera a valores históricos al 31 de diciembre del 2021 refleja una utilidad antes de participaciones de utilidades e impuesto a la renta de 13.055.557 soles. Ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2021 conforme a lo indicado en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta por un importe total de 2.827.592 soles. Al 31 de diciembre del 2021, la empresa cuenta con un total de 50 trabajadores bajo relación de dependencia. Por consiguiente, se encuentra obligada a otorgar una participación en las utilidades a los trabajadores del 8% de la renta anual antes del impuesto, que es la alícuota que le corresponde por tratarse de una empresa comercial. La empresa cumplió con efectuar el pago de estas utilidades dentro del plazo establecido para la presentación de la DJ anual del impuesto a la renta. La empresa tiene 42 trabajadores desde el año 2015, dentro de los cuales 6 trabajadores son discapacitados, que perciben una remuneración mensual de 3.450 soles. Adicionalmente, en el mes de mayo 2021, ingresan a laborar a la empresa 8 trabajadores discapacitados con una remuneración mensual de 2.500 soles. La empresa no tiene pérdidas de ejercicios anteriores que compensar, activos ni pasivos diferidos de ejercicios anteriores, ni tampoco vinculación económica con otras empresas. Del análisis de las cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados, se han determinado los siguientes reparos tributarios. Acá tenemos los reparos tributarios que en el transcurso que desarrollemos el caso lo vamos a ver uno por uno, ¿correcto? Por último, nos piden determinar el cálculo del impuesto a la renta anual y la utilidad del ejercicio. Empecemos con la solución del caso 16. En primer lugar, vamos a determinar los reparos tributarios, ¿correcto? Bien, acá vamos a poner solución caso 16. Y vamos a empezar con los reparos tributarios que son las adiciones tributarias, ¿correcto? Bien. ¿Cuál es el primero que nos dice? Se ha registrado gastos por concepto de movilidad de sus trabajadores, la suma de 717 soles correspondiente al ejercicio 2021, sustentado con la planilla de gastos de movilidad, llevado de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley. Acá está. Cada trabajador ha realizado un gasto por movilidad de manera diaria. ¿Qué nos dice la ley del impuesto a la renta con respecto al gasto por concepto de movilidad? El gasto permitido va a tener un límite máximo por día correspondiente al 4% de la remuneración mínima vital. ¿Y cuánto es la remuneración mínima para el año 2021? Correcto, 930 soles. Bien, vamos a pegar este cuadro a la pestaña de solución. Lo vamos a poner por aquí. Y acá vamos a poner el número 1 que es movilidad de los trabajadores. Muy bien. Ahora, vamos a añadir acá límite máximo. ¿Cuánto es mi límite máximo?
es el 4% de la remuneración mínima vitae. ¿Y cuánto corresponde esto? Si mi remuneración es 930 soles, ¿cuánto será el 4%? Así es, 37.20 soles. Muy bien. Vamos a poner acá gasto deducible, es decir, es un gasto aceptado tributariamente. ¿Cuánto será mi gasto aceptado tributariamente? El límite permitido, efectivamente, siempre y cuando éste no lo supere. Entonces, vamos a hacer una pequeña fórmula. Si la columna del importe es mayor al límite máximo permitido, entonces mi gasto deducible va a ser el límite máximo. Y si no fuese así, será el monto del importe, ¿correcto? Bien, entonces aplicamos esta fórmula para todos y aquí está determinado el gasto deducible. Y aquí al costado vamos a poner el exceso. El exceso va a ser el monto del importe menos el gasto deducible. Es decir, este importe del exceso va a ser el gasto no deducible. Así es, en otras palabras, lo que voy a adicionar tributariamente. ¿Correcto? Y esto lo aplico para los demás trabajadores. Entonces ya tengo el total de mi gasto deducible y ya tengo el gasto del exceso, que en este caso va a ser mi adición tributaria por concepto de movilidad de trabajadores. Muy bien. Entonces, acá vamos a poner gastos por movilidad de trabajadores, 717 soles. Y aquí voy a poner menos los gastos de movilidad deducible, que son los 429.20. Por lo tanto, la adición por exceso de gasto de movilidad será de 287.80 soles, ¿correcto? Y lo vamos a resaltar. Ahora, ya sabemos que esta es una adición tributaria, pero ¿qué tipo de diferencia será? Acuérdense que para el caso de adiciones tributarias me va a generar una diferencia permanente y una diferencia temporal. Permanente es cuando este gasto no deducible no se va a considerar como gasto tributario en ningún ejercicio, en ningún año, pero es temporal cuando a futuro sí se va a considerar como gasto tributario. En el caso de la movilidad de los trabajadores, este exceso es considerado una diferencia permanente, efectivamente. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá al costado para tenerlo en cuenta. Permanente. Vamos a nuestro segundo reparo tributario y dice: por la celebración del aniversario de la empresa, Día del Trabajo, Día de la Madre y Día del Padre, se organizaron agasajos para todo el personal por 227.597 soles. Tener en cuenta que los ingresos netos del ejercicio fueron por 88.159.762 soles. Bien, nuestro segundo reparo tributario corresponde a los gastos recreativos del personal. ¿Y qué nos dice la ley del impuesto a la renta con respecto a estos gastos? Nos dice que hay un límite que corresponde al 0.5% de los ingresos netos.
siempre y cuando este no supere las 40 UIT. Muy bien, dicho esto, ingresos netos del ejercicio. Esto me dan como dato, que son los 88.159.762. 88.159.762 soles. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los gastos recreativos? Vamos a poner acá, gastos recreativos. ¿Cuánto fue el importe? 227.597. Bien, ahora, ¿cuánto va a ser mi límite máximo deducible? Vamos a poner acá, límite máximo deducible. Lo vamos a calcular aquí al costado. En primer lugar me dicen el 0.5% de los ingresos netos. ¿Esto cuánto equivale? A 440.798.81. Muy bien. Pero este de aquí no debe superar las 40 UIT. Vamos a poner acá 40 UIT. ¿Cuánto es la UIT del año 2021? Así es, 4.400. Entonces, el 0.5% de los ingresos netos, pero este no debe superar a las 40 UIT, es decir, a los 176.000 soles. Y si nos fijamos, el 0.5% de los ingresos netos es mucho mayor a las 40 UIT. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi límite máximo deducible? Así es, los 176.000 soles. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿cuál va a ser mi monto no deducible? Es decir, lo que yo voy a reparar efectivamente va a ser el gasto por todos estos agasajos, es decir, estos gastos recreativos, menos mi límite máximo deducible, me va a dar el importe que yo voy a reparar, es decir, mi gasto no deducible, que son 51.597 soles. Muy bien, ¿y este qué tipo de diferencia me genera? Así es, una diferencia permanente. Pasemos a nuestro siguiente reparo y dice, las remuneraciones de directores de la empresa cargadas a gastos de administración ascienden a 892.045 soles. Muy bien, este es un gasto que corresponde al exceso de remuneraciones del directorio. Bien. ¿Y qué nos dice la ley del impuesto a la renta con respecto a este gasto? Será aceptado como gasto solamente el 6% de la utilidad comercial. ¿Y cómo hallo esta utilidad comercial? Es la utilidad según tu estado de situación financiera más las remuneraciones a los directores. Entonces, utilidad contable, ¿correcto? Según el estado de situación financiera. ¿Cuánto es ese importe? Ese nos da como dato el enunciado. Por aquí está. Nos dice que según el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, refleja una utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta de 13.055.557. Muy bien. 13.055.557 soles. Ahora, ¿cuántos son las remuneraciones de los directores? Es un importe de 892.045 soles. Bien, por lo tanto, mi utilidad comercial será de
13.947.602 soles. A este importe le voy a aceptar como gasto solamente el 6%. Entonces vamos a poner acá deducción aceptada, que corresponde al 6% de la utilidad comercial, es decir, 836.856.12 soles. Eso quiere decir que mi monto no deducible, es decir, lo que voy a reparar, será de los 892.045 soles menos los 836.856.12, es decir, 55.188.88. Este importe es el que yo voy a adicionar. Así es. Y esta es una diferencia permanente. Pasemos a nuestro siguiente caso de reparo tributario. Y dice, se registraron en la contabilidad gastos de representación por el importe de 189.263 soles. Muy bien, entonces este reparo tributario corresponde al exceso de gastos de representación. Muy bien, ¿y qué nos dice la norma? Este tiene el mismo tratamiento tributario con respecto a los gastos recreativos del personal. Así es. Es decir, el límite máximo deducible corresponde al 0.5% de los ingresos netos y este no debe superar las 40 UIT. Por lo tanto, vamos a colocar todo esto de aquí para el tema de gastos de representación. Muy bien. Ya sabemos que mi ingreso neto del ejercicio es de 88.159.762 soles y mi gasto de representación es por 189.263. Entonces, el 0.5% de los ingresos netos es 440.798.81, pero este no debe superar las 40 UIT, que es 176.000 soles. Por lo tanto, el límite máximo deducible va a ser hasta las 40 UIT, ya que el 0.5% de los ingresos netos es mucho mayor. Eso quiere decir que mi monto no deducible va a ser la diferencia entre los gastos por representación menos el límite máximo deducible. Esto me da como importe 13.263 soles que voy a tener que adicionar tributariamente. Y este me va a generar una diferencia permanente. Sigamos. Se ha registrado gastos personales del gerente general de la empresa por 35.000 soles. Muy bien. Este es el número 5 y corresponde a gastos ajenos del negocio. Es decir, gastos que uno realiza, pero que no tienen nada que ver con el giro del negocio. ¿Ok? Y como lo dice el enunciado, son gastos personales del mismo dueño, del mismo gerente general. Muy bien, entonces, sencillo. Gastos personales del gerente general por 35.000 soles, ¿correcto? Muy bien. Y la norma es muy claro con esto. Si este es un gasto que no tiene nada que ver, que es ajeno al giro del negocio, este gasto inmediatamente tiene que ser reparado porque no va a ser aceptado tributariamente por la SUNAT. Por lo tanto, monto no deducible será el importe de los 35.000 soles efectivamente. Y este me va a generar también una diferencia permanente. Continuemos. A ver,
Se ha pagado multas por infracciones de tránsito a la SUNAFIL y a la SUNAT por 9.900 soles. Muy bien, este es un gasto que corresponde a multas e intereses. Gastos por multas e intereses. ¿Y qué nos dice la norma? En su artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, que todo gasto correspondiente a multas e intereses no va a ser aceptado como gasto tributariamente. Entonces, gastos por multas, según el enunciado, me dice que fue por 9.900 soles. Y como lo indica la norma, este no va a ser aceptado tributariamente. Por lo tanto, el monto no deducible será el mismo importe. Así es. Y este de acá me va a generar una diferencia permanente. Pasemos al siguiente reparo tributario. Y nos dice, se ha registrado como sustento de gasto por servicio de publicidad con una orden de servicio por un importe de 7.200 soles. Muy bien, esto corresponde a gastos no sustentados con comprobante de pago. Muy bien, ya que el enunciado nos dice bien claro que este ha sido sustentado con una orden de servicio y una orden de servicio no es considerado un comprobante de pago. En todo caso, este gasto se debió sustentar ¿con qué? Así es, con una factura. Por lo tanto, gasto no sustentado por un importe de 7.200 soles. Y al no ser sustentado con un comprobante de pago que debió ser una factura, ¿correcto? Este va a ser reparado tributariamente por el mismo importe. Este también me va a generar una diferencia permanente. Continuamos. Dice, la empresa ha efectuado una donación con cheque por el importe de 17.000 soles a una entidad que no está registrada como perceptora de donaciones. Muy bien. Este reparo tributario corresponde a donaciones. ¿Y qué nos dice la ley del impuesto a la renta en su artículo 37? Que va a ser aceptado como gasto tributario las donaciones siempre y cuando a la empresa o al ente, mejor dicho, a quien tú dones, esté registrada como un ente perceptor de donaciones. Y acá el enunciado nos dice que esta entidad no está registrada como perceptora de donaciones. Por lo tanto, este gasto por donaciones a una entidad no registrada por 17.000 soles se va a tener que reparar tributariamente. Por lo tanto, el monto no deducible será los 17.000 soles. Y este también me va a generar una diferencia permanente. Continuamos. Se registró como costo-gasto en la contabilidad el importe de 39.575 soles que corresponde a adquisiciones pagadas en efectivo a diferentes proveedores por montos superiores a los señalados en el artículo 3 de la ley 28.19.4, que corresponde a la ley de bancarización, que para el año 2021, si los importes superan a los $1.000 o 3.500 soles, estos deben usarse un medio de pago bancarizado, llámese depósito, transferencia, cheques, etc. Entonces, este reparo tributario corresponde a compras pagadas sin utilizar medios de pago.
Muy bien. Entonces, gasto sin utilizar medio de pago asciende a la suma de 39.575 soles, los cuales dicen que ha sido pagado en efectivo cuando debió usarse un medio de pago. Por lo tanto, al no respetar lo que dice la ley, el monto no deducible va a ser el mismo importe, así es, los 39.575. Es decir, este importe se va a tener que reparar tributariamente. Y a su vez me va a generar una diferencia permanente. Continuamos. La empresa ha utilizado una tasa del 25% para depreciar el vehículo de placa BRP 018 adquirido el 2 de mayo del 2021, el cual fue puesto en funcionamiento de inmediato. El costo del vehículo es de 110.000 soles. Este es un caso de reparo tributario correspondiente a la utilización de una mayor tasa de depreciación. Bien, vamos a iniciar primero con la depreciación contabilizada, en la cual nos dice que se ha utilizado una tasa del 25%. Bien, costo del vehículo, nos dan como dato, es de 110.000 soles. Muy bien. ¿Cuál es la tasa de depreciación? Así es, del 25%. Eso quiere decir que la depreciación anual corresponde a 27.500. Esto es depreciación anual, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuántos es los meses del 2021? Si este fue adquirido en mayo del 2021 y ahí inmediatamente fue puesto en funcionamiento, quiere decir que voy a depreciar desde mayo a diciembre, es decir, 8 meses. Por lo tanto, la depreciación del año 2021 va a ser de la depreciación anual entre 12 por los 8 meses del 2021, es decir, 18.333.33, ¿correcto? Muy bien. Ahora voy a contabilizar, o mejor dicho, voy a calcular mi depreciación máxima aceptada, en la cual voy a colocar todo esto igualito. El costo del vehículo es de 110.000 soles, pero la tasa aceptada tributariamente en lo que corresponde a vehículos no es del 25%, sino es del 20%. Por lo tanto, mi depreciación anual va a ser de 22.000 soles. La cantidad de meses del 2021 es 8 meses, por lo tanto, la depreciación aceptada o que debió ser aceptada tributariamente debió ser por el importe de 14.666.67 soles. Eso quiere decir que el monto no deducible corresponde a la diferencia entre la depreciación contabilizada menos la depreciación máxima aceptada, es decir, 3.666.67 soles. Esto es lo que yo voy a adicionar tributariamente. Ahora, ¿qué tipo de diferencia me va a generar? Este no va a ser permanente, sino va a ser temporal. ¿Y por qué razón es temporal? Porque en la medida que transcurran los años, cuando lleguemos al año número 5, ¿y por qué al año número 5? Porque la depreciación máxima aceptada corresponde al 20% y el 20% corresponde a la quinta parte del 100%. Así es. Entonces, cuando lleguemos al quinto año, esa diferencia por los 3.666.67
va a ser aceptada tributariamente. ¿Qué quiere decir? Que en los ejercicios futuros este gasto, esta diferencia, sí va a ser aceptada tributariamente. Por el momento lo voy a tener que reparar, pero de manera temporal. Y por último, nuestro último caso de reparo tributario dice, se ha contabilizado las provisiones por vacaciones del 2021 por un importe de 57.000 soles, los cuales no han sido pagados ya que no ha habido goce de vacaciones. Bien, este corresponde a gasto por vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto a los gastos por vacaciones? Se supone que al año nosotros hacemos una provisión por vacaciones que corresponde, en otras palabras, al sueldo del trabajador. ¿Y por qué al año? Porque una vez cumplido el año, el trabajador ya tiene derecho al descanso vacacional, efectivamente. Entonces, en nuestra contabilidad lo que nosotros hacemos es un registro contable de este gasto por vacaciones. Muy bien. Pero ¿qué nos dice la ley del impuesto a la renta? Si este gasto que tú has provisionado por vacaciones no se ha pagado, pagado es igual a descansar físicamente el goce vacacional, lo tienes que reparar. Y si fuese lo contrario, en que estas vacaciones han sido pagadas porque los trabajadores ya hicieron uso de su descanso físico, entonces ese gasto sí va a ser deducible. Pero el enunciado nos menciona bien claro, los cuales no han sido pagados ya que no ha habido goce por vacaciones. Entonces, provisión de gasto por vacaciones para el año 2021 es de 57.000 soles. Como este no ha sido pagado porque no ha habido descanso vacacional, el monto no deducible va a ser el mismo importe, efectivamente. Y la diferencia que va a generar, ¿cuál es? Temporal. Así es. ¿Por qué? Porque cuando salgan de vacaciones, es decir, cuando se paguen estas vacaciones, esa provisión, ese gasto sí va a ser aceptado tributariamente. Por lo tanto, es una diferencia temporal. Ya hemos calculado todos nuestros reparos tributarios, por lo tanto vamos a pasar al gran total. Total de adiciones tributarias. Muy bien, y vamos a darle la suma de todos ellos, ¿correcto? Dándome un total de 289.678.35, que viene a ser el gran total de las adiciones tributarias. Correcto. Ahora vamos a pasar a las deducciones tributarias. Y el enunciado nos menciona lo siguiente con respecto a los trabajadores con discapacidad. Muy bien. Podemos señalar que las empresas tienen dos tipos de beneficios tributarios en la contratación de personal con discapacidad. La primera es la deducción adicional sobre las remuneraciones pagadas a personas con discapacidad y la segunda viene a ser el crédito contra el impuesto a la renta por la contratación de personal con discapacidad. Este segundo punto no lo vamos a ver, ya que nuestro tema está referido a la deducción tributaria, ¿correcto? Entonces, para efectos de los beneficios tributarios que analizaremos a continuación, se considera remuneración a toda retribución por los servicios prestados que constituya renta de quinta categoría, es decir, se incluye todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, excepto la CTS, indemnizaciones laborales, subsidios por incapacidad, maternidad o lactancia, o montos entregados como condición de trabajo. También tenemos que tener en cuenta que se establece como condición que dicha remuneración devengue
haya sido pagada en el ejercicio gravable o dentro del plazo establecido para presentar la declaración jurada correspondiente del ejercicio. ¿Qué nos quiere decir? Que esta remuneración tiene que estar pagada antes de la DJ, antes de la presentación de la DJ correspondiente al ejercicio, que en este caso es el 2021. Bien, entonces, viendo el tema de la deducción tributaria con respecto a las remuneraciones de estos trabajadores con discapacidad, ¿cómo se aplica? Cuando se contraten personas con discapacidad bajo cualquier modalidad de contratación laboral, la empresa tendrá derecho a una deducción adicional sobre estas remuneraciones que perciban estos trabajadores. ¿Cuál sería el procedimiento? La norma establece un porcentaje de deducción adicional que calificaría como gasto en función al porcentaje de trabajadores con discapacidad contratados por la empresa, tal y como se va a señalar a continuación. En primer lugar, tengo que determinar el porcentaje de personas con discapacidad que laboran para mi empresa. Si el porcentaje calculado me sale hasta el 30%, voy a poder deducir el 50% de las remuneraciones pagadas a los trabajadores con discapacidad. Pero si el porcentaje calculado me sale más del 30%, voy a poder deducir el 80% sobre las remuneraciones pagadas a los trabajadores con discapacidad. Ahora, para determinar este porcentaje de trabajadores con discapacidad en el ejercicio, tenemos que aplicar una ecuación muy sencilla, que sería la suma total de los trabajadores con discapacidad del ejercicio entre la suma total de los trabajadores del ejercicio. Y esto multiplicado por 100 para ver cuánto corresponde al porcentaje. Calculado ya el porcentaje de los trabajadores con discapacidad, vamos a identificar el porcentaje de deducción adicional aplicable en el ejercicio, que como les había mencionado puede ser del 50% o del 80%. Y este porcentaje de deducción se aplicará sobre la remuneración que en el ejercicio gravable hayan percibido los trabajadores con discapacidad. Existen límites. ¿Y cuáles son estos límites? Para efectos de la deducción, debemos de tener presente que la norma establece un límite en el beneficio, el cual lo vamos a resumir de la siguiente manera. Aquellos trabajadores con relación laboral por los 12 meses del ejercicio gravable, el monto adicional deducible anualmente por cada persona con discapacidad no va a poder exceder a 24 remuneraciones mínima vitales. Y aquellos trabajadores con relación laboral menor a 12 meses en el ejercicio gravable, el monto adicional deducible no va a poder exceder a 2 remuneraciones mínimas vitae por los meses laborados por cada persona con discapacidad. Hay que tener en cuenta que para los efectos del señalado se va a tomar en cuenta la remuneración mínima vital vigente al cierre del ejercicio, en este caso al 2021. Por lo cual, el monto resultante de aplicar el porcentaje de deducción adicional a las remuneraciones no puede exceder del monto señalado como límite. Muy bien, explicado ello, vamos ahora a pasarlo a nuestro caso práctico para que sea más entendible. Justamente con este punto 4 que dice, la empresa tiene 42 trabajadores desde el año 2015, dentro de los cuales 6 trabajadores son discapacitados, que perciben una remuneración mensual de 3.450 soles. Adicionalmente, en el mes de mayo 2021, ingresan a laborar 8 trabajadores discapacitados con una remuneración mensual de 2.500 soles. Nos vamos a nuestra pestaña de solución. En primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje de trabajadores con discapacidad. Para ello haremos un cuadro resumen donde colocaremos aquí los meses, total de trabajadores y total de trabajadores con discapacidad.
Bien, ahora, los meses, en primer lugar, tenemos que ver el enunciado. La empresa tiene 42 trabajadores desde el año 2015. Recordemos que estamos haciendo la DJ del 2021, ¿correcto? Adicionalmente, saltémonos aquí a esta parte donde dice, adicionalmente, en el mes de mayo 2021, ingresan a laborar a la empresa 8 trabajadores más. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el mes de abril habían 42 trabajadores, ¿correcto? Entonces, total de trabajadores 42 hasta abril, es decir, de enero a abril 2021. Bien. Y de mayo a diciembre, ¿cuántos trabajadores totales habían? Vamos a determinar. Nos dice que en el mes de mayo ingresan a laborar 8 trabajadores más. Por lo tanto, va a ser los 42 trabajadores antiguos más los 8 nuevos, es decir, 50 trabajadores. ¿Cuánto es la cantidad de meses de enero a abril? 4 meses. Y de mayo a diciembre, 8 meses. Así es. Bien, ahora vamos a pasar con el total de trabajadores discapacitados. Hasta el mes de abril, ¿cuántos habían? 6 trabajadores, de las cuales estaban incluidos en este total de 42. Muy bien, 6 trabajadores de enero a abril. Pero en mayo ingresaron a laborar 8 trabajadores y justamente estos 8 eran discapacitados. Por lo tanto, de mayo a diciembre ya no van a haber 6, sino van a haber los 6 antiguos más los 8 nuevos, ¿correcto? Dándome un total de 14 trabajadores discapacitados de mayo a diciembre. Entonces vamos a aplicar la ecuación que se había mencionado, que viene a ser la suma de trabajadores con discapacidad. Suma de trabajadores con discapacidad. Bien, entre la suma total de trabajadores. Muy bien. ¿Cuánto es la suma de trabajadores con discapacidad? Lo vamos a hacer con una fórmula. La suma de trabajadores con discapacidad es los 6 trabajadores de enero a abril, muy bien, más los 14 trabajadores de mayo a diciembre, así es. Eso me da un total de 136. ¿Y cuál es la suma total de trabajadores? Viene a ser los 42 de enero a abril más los 50 de mayo a diciembre. Y eso me da como resultado 568. La división me va a salir 0.2394, que convertido a porcentaje corresponderá a 23.94%. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es determinar el costo de la planilla de los trabajadores discapacitados. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente cuadro. Vamos a poner acá trabajadores discapacitados. Vamos a poner acá meses laborados y remuneración mensual. En la columna de aquí vamos a poner los trabajadores antiguos y los trabajadores nuevos. Bien. Ahora, ¿cuántos meses laborados tienen los trabajadores antiguos? Así es, todo el ejercicio 2021, es decir, 12 meses. Y los trabajadores nuevos son aquellos que entraron a laborar a partir del mes de mayo. Entonces, de mayo a diciembre hay 8 meses. ¿Correcto? Bien. ¿Cuánto es la remuneración mensual de esos trabajadores antiguos? Aquí lo dicen, que vienen a ser esos 6 trabajadores discapacitados que perciben una remuneración mensual de
3.450. Y de los trabajadores nuevos, una remuneración mensual de 2.500 soles. Muy bien. Ahora vamos a determinar la retribución total. Para ello, primero vamos a calcular la remuneración anual. Mi remuneración anual va a ser la multiplicación de esta remuneración mensual por los meses laborados, tanto para los trabajadores nuevos como para los trabajadores antiguos. Así es. Recordemos que también por ley se le otorga una gratificación, así es, la gratificación ordinaria de julio y de diciembre. Ahora, para los trabajadores antiguos que han laborado todo el ejercicio, les va a corresponder 2 remuneraciones más, de la de julio y de diciembre, es decir, este importe por 2. Pero en el caso de los trabajadores nuevos sí vamos a tener que hacer un cálculo proporcional. Para la gratificación de julio, que corresponde del semestre de enero a junio, ellos han laborado a partir del mes de mayo. Por lo tanto, su sueldo entre 6 por 2. ¿Por qué por 2? Por los meses de mayo y junio, que corresponde a la gratis de julio. Muy bien. Con respecto a la gratificación de diciembre, sí lo van a recibir completo el sueldo. ¿Por qué? Porque sí han trabajado todo el semestre que corresponde de julio a diciembre, es decir, su sueldo íntegro, dándome un total de 3.333.33. No olvidemos que a la gratificación calculada se le añade una bonificación correspondiente al 9%. Es decir, esto por el 9% y también para los trabajadores nuevos. ¿Cuánto es mi total de remuneración anual? Vamos a determinarlo. Total remuneración anual. Viene a ser la suma de estos 3 conceptos. ¿Correcto? 48.921 para los trabajadores antiguos y 23.633.33 para los trabajadores nuevos. Ahora vamos a poner aquí trabajadores con discapacidad. Muy bien, ¿cuántos trabajadores con discapacidad son antiguos? Así es, son 6 antiguos e ingresaron a laborar, ¿cuánto? 8 nuevos, así es. Muy bien. Entonces, teniendo esta información, podemos calcular cuánto es la retribución total. Esto será la multiplicación de la remuneración anual por la cantidad de trabajadores discapacitados, dándome un total de 293.526 soles con respecto a los trabajadores discapacitados antiguos y de 189.066.67 soles con respecto a los trabajadores discapacitados nuevos. Bien, habiendo determinado el costo de las remuneraciones y el porcentaje de trabajadores con discapacidad, que era el 23.94%, ¿correcto? Vamos a identificar qué porcentaje aplicaremos para determinar el monto de la deducción adicional, el cual lo vamos a resumir en el siguiente cuadro. Vamos a poner acá, trabajadores con discapacidad, vamos a poner remuneración, y aquí vamos a poner en la columna antiguos, y aquí vamos a poner los nuevos. ¿Correcto? Bien. ¿Cuánto es mi remuneración, mi retribución total de los trabajadores con discapacidad antiguos? Aquí está, los 293.526. Y de los nuevos, 189.066.67 soles. Ahora, como este porcentaje se encuentra en el tramo de hasta 30% de trabajadores con discapacidad, vamos a poner acá hasta 30% de trabajadores con discapacidad
Eso quiere decir que la deducción que yo voy a tomar en cuenta sobre la retribución total pagada a mis trabajadores con discapacidad corresponde a ¿cuánto? Así es, al 50%. Entonces, esto por el 50% y lo mismo acá. ¿Y qué hubiese pasado si mi cálculo de porcentaje de trabajadores con discapacidad hubiese sido mayor al 30%? Así es, la deducción hubiese sido del 80%, efectivamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los límites. Vamos a calcular los límites. Si mi relación laboral es por los 12 meses completos, muy bien, el límite corresponde a 24 remuneraciones mínimas vital por el número de trabajadores. Eso quiere decir que mi primer límite va a ser de 24 por la remuneración mínima vital vigente al 2021, que es 930, por la cantidad de trabajadores que han laborado los 12 meses, es decir, los antiguos, efectivamente, que son 6. Eso me da un total de 133.920 soles. Y mi segundo límite va a ser la relación laboral menor a 12 meses. Vamos a poner acá menor a 12 meses. Y eso es 2 veces la remuneración mínima vital por el número de meses por el número de trabajadores. Así es. ¿Y eso cuánto me da? Vamos a calcularlo. 2 por la remuneración mínima vital vigente 930 por el número de meses. ¿Cuántos meses han trabajado estos trabajadores nuevos? 8 meses. ¿Y cuánto es la cantidad de trabajadores nuevos? 8 también. Eso quiere decir que me da un total de 119.040 soles como límite. Ahora lo que vamos a tomar en cuenta va a ser el menor, así es, la cantidad menor. Con respecto a los trabajadores antiguos, vamos a poner acá, trabajadores discapacitados antiguos, y aquí vamos a poner trabajadores discapacitados nuevos, ¿bien? ¿Cuánto sería el valor? Enfoquémonos en los trabajadores antiguos. Mi cálculo de deducción es 146.763 y el límite es de 133.920. ¿Cuál es el menor? Efectivamente, los 133.920 soles. Bien. Y en el caso de los trabajadores discapacitados nuevos, va a ser la deducción de hasta el 30%, 94.533.33 y mi límite es de 119.040. Por lo tanto, el menor efectivamente son los 94.533.33 soles. Eso quiere decir que voy a tener un total de deducción tributaria ¿de cuánto? Así es, de 228.453.33 soles. Bien, habiendo calculado ya nuestras adiciones y deducciones tributarias, vamos a determinar la renta imponible y la liquidación del impuesto a la renta. Muy bien, entonces nos vamos por aquí y vamos a poner determinación de la renta imponible y liquidación del impuesto a la renta. Tenemos la utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta. Ese dato nos lo dan acá. El estado de situación financiera a valores históricos al 31 de diciembre del 2021 refleja una utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta de 13.055.557 soles. Muy bien.
¿correcto? Bien. Ahora vamos a poner las adiciones, efectivamente. ¿Cuántos fueron mis adiciones? Vamos a jalarlo por fórmula. Se encuentra acá el último. Los 289.678.35. Ahora, para efectos tributarios, no olvidemos que los importes deben estar redondeados sin decimales, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá sin decimales todo. Bien. Y ahora voy a poner mis deducciones. Así es. ¿Cuántos fueron mis deducciones? Aquí lo tengo. Los 228.453.33, efectivamente. Bien, eso me da como resultado mi renta neta. $13.116.782. El enunciado me menciona que, cumpliendo con los requisitos, esta empresa se encuentra obligada a distribuir a través de la participación de utilidades a los trabajadores. Entonces vamos a poner acá participaciones de utilidades a los trabajadores. Y conforme a ley, al ser una empresa comercial, corresponde el 8% de la renta neta. Muy bien. Dándome un resultado de 1.049.343 soles. Eso quiere decir que mi renta neta imponible será de 12.067.439 soles. Bien, ahora vamos a pasar a la determinación del impuesto a la renta. Impuesto a la renta anual, que corresponde al 29.5% sobre la renta neta imponible. 3.559.895 soles. Esa va a ser mi impuesto a la renta anual. Ahora vamos a determinar los pagos a cuenta y verificar si hay un saldo por pagar o tenemos un saldo a favor del contribuyente. Tenemos impuesto a la renta anual determinado, viene a ser este importe, menos los pagos a cuenta del impuesto a la renta del 2021, y esto nos dan como dato. Veamos, aquí está. Ha realizado pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2021 por un importe total de 2.827.592. 2.827.592 soles. Por lo tanto, hay un saldo pendiente por pagar del impuesto a la renta de ¿cuánto? Así es, de 732.303 soles. Y por último, vamos a determinar la utilidad del ejercicio. Para ello ya tenemos mi utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta, que son los 13.055.557 soles. Ya tengo la participación de utilidades y también tengo el impuesto a la renta calculado. Muy bien, la participación de utilidades, que es este importe de acá, y mi impuesto a la renta, que es este importe de acá.
¿correcto? Muy bien. Por lo tanto, mi utilidad del ejercicio será de 8.446.320 soles. Muy bien. Y de esta manera hemos culminado con el caso de adiciones y deducciones tributarias y cómo esto influye en la determinación de mi impuesto a la renta y también de mi participación de utilidades a los trabajadores, para luego determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Muy bien, gracias por su atención.